Voy a hablar acerca de la ignorancia en el cristiano, porque somos hijos de Dios, como la escritura que dice, verso 14, como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo sé que hay muchas definiciones de la palabra ignorancia, pero yo quiero dedicarme en la ignorancia hacia el conocimiento que nosotros ya tenemos. Porque hay ignorancia que lo hacemos porque a veces no sabemos o a veces no queremos hacerlas, o a veces hacemos cosas porque escuchamos a alguien, hacemos cosas porque decimos no, pero él lo dijo y yo quiero hacer porque él lo dijo. Entonces, esa ignorancia viene de ser ignorante. ¿Cuántos ignorantes hay? Ninguno. Gloria a Dios, yo soy uno. Porque yo soy ignorante. La palabra ignorante no es que es mal, se le escucha como fuerte, como pesada, como que... No, hermanos, la palabra ignorante es algo de lo que usted no sabe, no es su oficio. Yo soy ignorante en medicina, soy ignorante en construir motores, soy ignorante en ingeniería y en muchas cosas, porque no lo sé, no lo estudié, pero hay personas que sí lo saben. Entonces yo ignoro eso porque no lo aprendí. Entonces esa es la forma que vengo yo a ser ignorante en algunas áreas o cosas. Entonces, pero yo voy a hablar en el cristiano, que somos usted y yo, que a veces ignoramos cosas porque creemos que eso está bien hacerlo delante de Dios. Porque un pastor lo dijo, o porque un hermano lo dijo, o porque un predicador lo dijo de esta manera, y como no leemos la Biblia y decimos amén, y así es, y lo seguimos enseñando y enseñando, hasta que 50 y 100 veces se hace verdad. Dice un predicador inglés, hace muchos años, de los primeros tiempos, que era igual con, no recuerdo bien el nombre de uno, pero era John, porque en ese tiempo eran John. Había John Calvino, John Fox, John Lennon, y había muchos John. No recuerdo el nombre de él exactamente cuál uno de ellos fue, y dijo, si una mentira se la repite 100 veces se vuelve verdad. Porque lo que venimos nosotros escuchando, y yo lo he hecho, le estoy hablando porque yo ya lo pasé. Yo una vez di un mensaje, prediqué porque tenía apenas como 5 meses en el evangelio que acepté a Cristo, y di un devocional que me dieron la oportunidad de dar, y yo lo di porque escuché a alguien y lo dije de esa manera. Cuando a los 2 meses de que di yo ese devocional, empecé a leer la Biblia de lo que había hablado y me di cuenta que no era lo que yo estaba diciendo y decía totalmente otra cosa. ¿Qué me tocó hacer? Pedir disculpas a la congregación y decir, hermanos, saben que esto no fue así y fallé, y tuve que dar otra enseñanza tal como está en la Biblia, no como lo que yo había escuchado. Entonces, de esa manera, yo dije algo ignorantemente, de la ignorancia solo por creer a alguien que así es. Entonces, por eso que este texto dice el verso que leímos, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dios nos ha dado un entendimiento. Les voy a dar un ejemplo. Salomón, ¿qué es lo que pidió? Él pidió sabiduría. ¿Pero por qué pidió sabiduría? Yo sé que hay muchos temas, muchos mensajes acerca de él, y unos dicen de una forma, otros dicen de otra. Salomón ya era inteligente. Ya que la sabiduría da Dios, la inteligencia viene de cada uno. Aquí hay muchos inteligentes, unos más que otros, unos menos. Pero esa sabiduría la da Dios, entonces por eso él pidió sabiduría. Y dijo, yo quiero sabiduría para poder dirigir este pueblo. Entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿para qué la estudiamos?
para conocer, saber qué es lo que quiere Dios con nosotros y así poder ir a hablar a un hermano y usted sabe qué es lo que le va a decir. Un hermano que está perdido en la idolatría, perdido en las drogas, perdido en los vicios, perdido en todas las cosas del que el diablo ofrece en el mundo. ¿Cómo va a ir usted a hablar de si ni siquiera sabe dónde queda el libro de Juan? ¿Cómo usted va a ir a decirle, este texto dice, por cuanto Dios amó al mundo, pero si ni sabe dónde está ni cómo buscarlo? Yo sé que lo sabemos todos, Juan 3:16, todos lo sabemos, pero no sabemos explicarle qué es lo que dice el texto. ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Por cuánto dice Dios me amó? ¿Cómo es que es el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta? La palabra también nos dice que el mundo también ama. Sean malos, sean buenos, dice que también tienen amor. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que saber el significado de qué es ignorancia. Yo les traje 4 palabras, que tienen muchas. Insuficiencia, incompetencia, desconocimiento y analfabetismo. El día de hoy, hermanos, lo digo el día de hoy porque mañana es otro día y así, el de ayer ya se fue. Los cristianos, la iglesia, los hijos de Dios, se carece de todas estas cosas. Mucho más el analfabetismo de la palabra de Dios. Porque no nos gusta, me incluyo, no nos gusta leer la palabra. No nos gusta dar un tiempo, por lo menos unos 10 minutos, leer la escritura. Entonces, como cuando escuchamos a alguien, un predicador, es más fácil estar escuchando y dice muchas cosas. Aquí han venido muchos y yo he escuchado. Y yo los he escuchado y la mitad, casi la mayoría de la congregación, por 2 ocasiones, no voy a decir cuándo ni quién, todos decían amén y totalmente decía lo contrario de la palabra. Yo eso a mí me dolía en mi corazón. No es que no me estoy declarando, hermanos, que soy el mejor ni que sé más. No, nada que ver de eso. Todos tenemos diferentes cosas. Lo que yo me ponía a ver, porque yo tenía la Biblia abierta, y él decía ahí lo que no estaba diciendo la Escritura. Puede ser que me pase a mí, sí. El día que usted me escuche y que no hable conforme como está aquí, si usted me ama, si usted quiere que yo esté con Cristo y que no enseñe mal a nadie, usted tiene que decir, mi hermano, mire, tal texto usted lo dijo y nos dice así. Yo estaré completamente agradecido al hermano que me diga y me corrija. Estaré completamente agradecido. ¿Por qué? Por eso, por esa ignorancia hay el día de hoy muchos, porque ninguno le dice, no, es que como tú no puedes venirme a decir, a corregirme, no. Esa es la altivez del hombre. Nadie quiere que lo corrija, dice, no, yo sé, ya lo sé todo. Es por falta de esto, por la ignorancia de la palabra, que no queremos aprender, no queremos leerla, entonces a todo le decimos amén. Todo lo que escuchamos, todo lo que dice en Facebook, hay muchos predicadores, pero usted tiene que saber y escudriñar. Cuando escucha a alguien, mirarlo con la escritura. Todos saben quién era Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿Qué hacían los tesalonicenses en Tesalónica? Dice que con las escrituras lo comprobaban y lo miraban a ver si no se desviaba. Y sabemos quién era Pablo. Que Dios lo puso, el Espíritu Santo lo guiaba, no hablaba él, sino el Espíritu por medio de él. Y así la gente dice que lo comprobaba con la Escritura. Y a veces nosotros aquí, yo lo digo a veces, porque a veces ni siquiera la Biblia traigo. En algunas ocasiones, no es porque no he querido traerla, pero me he olvidado. Pero mi teléfono no me olvido, siempre pasa en el bolsillo. Porque la palabra de Dios, hermano, a veces no nos interesa, la tenemos como algo que es... una vez un hermano dijo en una prédica que la tenemos como un amuleto. Muchos la tienen abierta en el Salmo 91. Y ya la he escudriñado aquí, miren, ahí está abierta a veces, ¿ven? No es que critique a ellos, pero así es.
Si usted escudriña el Salmo 91, mire, escudriño verso por verso para que vea lo que dice. Entonces vamos a ver, hermanos, Mateo 22, 29. Gracias. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿A quién le dijo esto Jesús? Esto lo dijo a un grupo de saduceos, que ellos tenían muchas cosas. Yo solo traje cuatro cosas de lo que ellos tenían. Los saduceos eran que ellos no creían acerca de la resurrección. Ellos tenían extremadamente autosuficientes hasta de negar la intervención de Dios en la vida del hombre. O sea que, en otras palabras, ellos negaban cuando el Espíritu Santo se manifestaba en un hombre. O sea, eso, ellos negaban todo tipo de resurrección contra que alguien iba a resucitar. Y ese era el problema con los apóstoles cuando ellos comenzaron a predicar de Jesucristo resucitado. Porque ese es el mensaje, es el evangelio, que Jesús resucitó y que nos dio vida juntamente con Él. Es lo que nos dice la palabra, es lo que enseñó Pablo. Pablo, su evangelio era, Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó y cuando muramos o cuando Él venga nos vamos a ir y Él va a estar con nosotros. O sea, el evangelio es todo hablado de Jesucristo, pero este grupo que los saduceos negaban todo ese tipo, negaban la vida después de la muerte. ¿Y qué dijo Cristo? Yo les daré vida eterna. Aunque esté muerto, el que está en Cristo Jesús vivirá. Pero ellos negaban la vida después de la muerte. Negaban la existencia del mundo espiritual. O sea, es decir, los ángeles y demonios. Para ellos no existía eso. Según la historia, la leyenda dicen que este grupo de saduceos, quien lo enfrentaban a Jesús en ese tiempo, que le ponían trampas como para hacerlo y decir, hoy sí caíste, eran ellos. Este grupo, la historia dice que se eliminó este grupo que tenían como una secta. Fue en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito fue y derribó todo el segundo templo, destruyó Jerusalén. Ahí dice que supuestamente desaparecieron este grupo de saduceos. Ellos no creían en esto. Entonces, uno de ellos le pregunta, si usted ha leído ahí todo el pasaje esto es de que cuando les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Nosotros en este tiempo a veces, escudriñar la palabra, creemos que lo que estamos haciendo está bien, por ignorancia. Entonces decimos, no, pero es que la forma que yo alabo a Dios, la forma que yo creo en Dios, así creo y así me enseñaron y así es. Y puede ser que no sea así. ¿Por qué creen que muchos hermanos están como esclavos, no esclavos de Cristo, sino esclavos de pastores? Y lo digo claramente porque he visto y escuchado. Ellos hacen lo que el pastor les dice y ahí están. ¿Y saben cuál es la amenaza que les hacen el pastor? Si te vas de la congregación, nunca más te va a ir bien, afuera te va a ir mal, Dios se va a apartar de ti y no quiero que vuelvas más aquí. O sea, los amenazan. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y ellos creen y dicen amén. ¿Eso dice la Escritura? ¿Eso dice el Evangelio? Cuando Jesús le dijeron los apóstoles, todos vinieron y dijeron, Señor, mira cómo se van. ¿A ustedes también se quieren ir? Él nos dijo, vaya y pónganse de rodillas y tráiganmelo. No les dijo eso. El que quiere irse se va solo. Por eso es que es el libre albedrío. Por eso es que carecemos de conocimiento, de entendimiento de la palabra, porque no queremos. Cuando nos dicen, hermanos, va a haber una campaña evangelística, va a venir tal evangelista de tal país
y va a haber sanaciones, va a haber milagros de aquí y de allá. Y por último dice va a haber un concierto. Hermanos, creo que si hubieran tickets de venta, en 1 hora se acaban todos. Porque eso es lo que nos gusta. Pero si dicen, hermanos, en tal iglesia, el día viernes y sábado, de tal hora a tal hora, va a haber estudio bíblico profundo de la Escritura. Si van 5, son muchos. Porque nadie nos gusta estudiar. No nos gusta estudiar la palabra de Dios. Tener ese conocimiento a profundo no nos gusta. Entonces, por eso es que carecemos de muchas cosas. Y eso es lo que les dijo aquí exactamente a ellos. Porque les preguntaron, si usted puede ir ahí a Mateo 22. Está hablando de que ellos le preguntaban que cómo es que era acerca de la pregunta sobre la resurrección, de que esta mujer había tenido varios esposos porque estaba el uno el otro en total. Y la pregunta fue que les dice que cuál de ellos sería el esposo en los cielos. Ahí está, dice el 28, en la resurrección pues el cual de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron. O sea, ellos no entendían lo espiritual que es en el cielo, estaban aquí mezclándolo con lo terrenal. Entonces, por eso que Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder. Y a veces nosotros así erramos en un texto bíblico y leemos un texto y no leemos el contexto. A veces está arriba o está abajo. Y entonces dice, no, pero aquí dice así y así creo y nadie me saca de ahí. Eso no es así no es estudiar la Biblia. Así no vamos a aprender nunca, hermanos. Lo que vamos a aprender es un dogma y nadie nos va a quitar de ahí, porque ese es el plan del enemigo. Hacerlo creer a usted y a mí que con un verso nos mantengamos y torcerlo, porque eso es lo que hizo él. Con la misma palabra torció y le dijo a Eva, no, pues que Dios no dijo esto. Y leyó el texto, el mismo que Dios le había dicho. Y entonces de esa manera nosotros podemos estar fallando delante de Dios. Hechos 17, 16, 34. Quiero que vaya ahí a la Biblia, que aquí quiero centrarme un poco más en esto. ¿Lo tiene, hermano? Todos conocen qué es lo que pasó aquí en Atenas. Hechos 17. Al Dios no conocido. Dice que mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué se vive en esos tiempos la idolatría? Por falta de entendimiento, por la ignorancia, por no conocer la palabra. Yo estuve un tiempo pegado en la idolatría, no como muchos, pero ahí estuve. Ahí iba arrastrado, ahí atrás. Pero todos creemos que la idolatría, yo di una enseñanza, no sé si se acuerdan, no es postrarse en un muñeco, un monumento de rodillas, no es eso. La idolatría también está en el cristiano, en el evangelio, porque idolatran al pastor, idolatran al músico, idolatran al baterista, idolatran al guitarrista. Eso también es idolatría. Idolatran a su carro, idolatran al dinero. Eso también es idolatría. No crean que solo es postrarse en una imagen es idolatría. Idolatría es muchas cosas. Pero aquí en esto habla más, dice, así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, había una discusión de Pablo que habían
ahí en Atenas, los judíos, y dice, y algunos filósofos. Esa palabra filósofo no es cualquier hombre. Esos son hombres, eran hombres inteligentes, pero ellos carecían de lo espiritual. Ellos carecían del conocimiento de Dios. Dice, y filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabreo? Para ellos la predicación de Pablo era un palabreo. Y puede ser que, hermanos, nosotros en cualquier momento, como yo tuve una vez, yo tuve ese palabreo, porque hablar lo que escuché y fui a hablar lo que yo creí y pensaba, y no estaba hablando la palabra. Y puede ser, por eso es que ellos, como no entendían el evangelio, para ellos era un palabreo. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Yo ve que la palabra ahí dice muchos, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí creo que también había saduceos. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Para ellos era nuevo. Para mí fue algo nuevo cuando yo escuché la primera vez un mensaje de la palabra de Dios, igual que a ellos. Yo ni sabía qué era aceptar a Cristo, yo no sabía qué era orar, no sabía absolutamente nada. Ignorante completamente de todo de la palabra de Dios. Y dice el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. A veces nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, y a mí me ha pasado, yo a veces leo la escritura y no lo entiendo. Leo un texto y no lo entiendo. A veces tengo que leer todo el capítulo o más capítulos para entender un texto. ¿De qué específicamente está hablando? Entonces ellos le dicen que trae a los oídos de ellos cosas extrañas, que quieren saber. Por lo menos hubo alguien que dice, quiero saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Si ven lo que dice al final del texto, eso es lo que está pasando en el día de hoy. La mayoría de hermanos bienvenidos a la iglesia y apenas acepta a Cristo y le dice, es que Cristo hace todo, lo va a cambiar, le va a dar esto, le va a quitar los problemas. Es sí, es verdad. Dios es amor, sí es verdad. Pero no le dicen lo que dice después que Dios es amor. ¿Qué dice? Fuego consumidor. ¿Y qué dijo Cristo? Que Él nos da todo, pero ¿qué? En el mundo tendréis aflicciones, pero eso no se enseña el día de hoy. Entonces cuando le viene algo y le enseñan algo nuevo, ya no le gusta. Entonces, ¿qué quiere hacer? Solo lo que oír. Dice, no hermano, es que yo quiero servir en la iglesia, pero él quiere estar aquí. Gloria a Dios si Dios lo usa y da palabra. No digo que no puede estar, pero así queremos. Al instante queremos estar arriba, no ir los escalones, sino pegar un brinco. Entonces, por eso es que dice, sino decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Escuchó esa palabra? Muy religiosos. En todo. Y podemos nosotros estar en este tiempo, tener algo de esa religiosidad, porque hay iglesias que predican, yo ya me he cansado de decirle y ustedes lo saben, que de esto, que de lo otro, que de aquí y de allá, pero nunca les hablan del verdadero arrepentimiento en Cristo. Nunca les hablan de lo que verdaderamente Cristo hizo y quiere que usted y yo hagamos por Él. Él dijo, síganme.
tome su cruz. Entonces eso no, nos enseña, y podemos estar en una religiosidad. Yo puedo ser religioso en muchas cosas y a veces me lo han dicho que soy religioso, que es lo otro, pero yo digo, todavía no ha leído la escritura, pero no es religiosidad. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, a ver cuántos tenían, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea que, hermanos, tenían un monumento, un pedestal ahí, que no había nada, desconocido, y a ese también lo adoraban. ¿Usted lo ha visto a Dios? No, ¿verdad? ¿Lo ha visto a Cristo? No, yo no lo he visto, pero lo adoro. Lo amo, venero, honro su palabra, todo. ¿Por qué? Porque he creído en su palabra. No es que estoy creyendo en una estatua. Yo cuando veo en las redes sociales que ponen una imagen, dicen, este es Jesús. Yo sé a qué se refiere, no me entienda mal. Pero ese no es, él no es. Nadie sabe cómo fue él. En ese tiempo no existían las cámaras, ni iPhone 14 ni 15 en tercera dimensión de cámara, no había. Entonces no sabemos cómo era Jesús. Pero yo sé a qué se refieren: a Jesucristo, a Dios. A Dios mucho menos, nadie lo ha visto. Moisés le pidió a Dios, quiero verte. Le dijo, no puedes, porque si ves vas a caer muerto. Entonces, hermanos, no podemos, y así queremos hacernos cosas, ideas, meternos en nuestra mente cosas erróneas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice, a ese Dios desconocido, a ese es el que yo les voy a anunciar, a ese es que yo les voy a predicar. Y usted puede seguir viendo, leyendo ahí en su casa todos los pasajes. Entonces Pablo sabía, y él miraba tanto la realidad que ellos tenían, cómo era su adoración a muchos dioses. Y puede ser que usted en la casa, en su trabajo, yo no sé, no conozco, pero Dios se lo conoce. Puede ser que usted esté adorándolo a Dios, honrándolo a Dios, pero en algo puede estar mal. Y yo he escuchado, lo estoy hablando porque he escuchado, personalmente he visto con hermanos y amigos, digo amigos porque no son hermanos, que hablan acerca del Evangelio, subieron el Evangelio, se han apartado y dicen, no, pero es que yo hago esto porque mi pastor así me enseñó y yo tengo que hacer como él dice. Y una vez fue en el trabajo y le digo, muéstrame en la escritura dónde está lo que tu pastor te dijo. No, pero es que, hermano, así es, así nos han enseñado y yo no puedo salir de ahí, porque así aprendí, así crecí en mi iglesia. Pero usted ya escudriñó si es correcto, ya miró si es que lo que el pastor le estaba diciendo. Dice un predicador, dice que una vez le dijo a alguien, y eso pasó aquí en Estados Unidos, en una iglesia, que cuando él estuvo, que lo invitaron, y entró a una sala, y que él se dio cuenta, le voy a resumir todo lo que él se dio cuenta que a ella la botaron de la iglesia, fue una mujer, porque ella tuvo cáncer y todo su pelo por la medicina que es tan fuerte se le cayó. Entonces ella se sentía avergonzada de que no tenía pelo, se compró y se puso una peluca y fue a la iglesia. Entonces el pastor, al mirarla con peluca, le dijo, las pelucas usan las prostitutas, así que tú puedes salir de la iglesia, no puedes estar aquí. Hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia? El pastor dice que él le dijo, hermana, usted no crea eso. O sea, el pastor ni sabía lo que le pasaba, pero él ya la trató de prostituta y no sabe que tenía cáncer.
¿Sí ven? Entonces yo le estoy dando esto porque yo he escuchado muchos testimonios de cómo tratan los pastores en las congregaciones. Entonces, hermanos, mi propósito, lo que yo quiero que usted entienda es que usted cualquier cosa que escuche, puede hacer aquí o donde quiera en su trabajo, usted analice y compruebe con la Escritura si le están diciendo la verdad, si le están enseñando correctamente o le están enseñando a desviarse. Porque hay muchas sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, que Jesús solo, la nueva era, los G12. Y hay muchas sectas que no le están diciendo lo que dice la palabra. Usan la palabra para engañarnos. Y usted no puede dejarse, si es lo que leímos en Pedro, si usted es un hijo de Dios, tiene que tener el entendimiento y el conocimiento de Cristo, nos dice la Escritura. Efesios 4, 17, 19. Esto pues digo, y requiero al Señor. No dice que pueda hacer, tal vez dice requiero. Que ya no dice tal vez, ni que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Y así podemos saber, yo me incluyo, hermano, no es que hable todo así, porque puede ser que en algo yo también esté fallando, porque no somos perfectos. Que nuestro corazón esté diciendo, no, es que así es, así es, así es, y puede ser que un hermano recién convertido, Dios lo puede usar y decir, hermano, aquí no es así. Entonces de eso es que no tenemos que tener todo en nuestro corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lo puse ese verso 19, ya que es otra parte, pero por la dureza del corazón, por la ignorancia de no conocer la Escritura, podemos caer lo que está diciendo el verso 19. Por eso es que puse ese verso ahí. Y la palabra en entenebrecido está hablando de esto. Eso significa, cuando nosotros estamos ignorantes en todo lo espiritual, el conocimiento de la Escritura, está así nuestro cerebro. Porque eso es el significado de la palabra entenebrecido. Está nuestra mente negra, oscura, está llena de tinieblas. Eso es lo que significa la palabra. Pero nosotros tenemos que estar como el que dice mente en renovación. ¿Por qué puse en renovación? Porque nosotros cada día la palabra nos instruye, cada día nos enseña, cada día aprendemos. Nunca vamos a saber toda la palabra de Dios, nunca. El que diga que ya sabe toda la palabra, no es que yo ya le leí, hermano, de Génesis, Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. No. La palabra es viva y eficaz. Si usted lee un texto hoy, mañana lo lee y va a entender más, y así lo lleva y más y más. Por eso es que tiene que estar nuestra mente así en renovación, que Cristo nos alumbre porque Él es la luz. Mira lo que dijo Job. Miren lo que dijo Job. Ustedes ya todos conocemos, hay muchas prédicas de Job, cuando él se puso a hacerle preguntas a Dios, y aquí él habla acerca de la sabiduría y el hombre. Pero miren lo que dice este texto 14. Usted lo puede leer todo al capítulo 21. Dicen pues a Dios, miren, a alguien que no conoce, que está del Espíritu, que no sabe, no quiere saber, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. O sea,
hermanos, de tener una mente tan negra, tan oscura. Eso es lo que dice el hombre. Por no querer conocer los conocimientos y el entendimiento de Dios, dice, aparte de porque no queremos conocimiento de tus caminos. ¿Y cuál es el camino que Dios nos dejó? Sabemos que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Sabemos que Cristo es el camino. Pero ese camino, ese conocimiento, esas instrucciones, eso están desde el Edén. Desde ahí están. Ellos no han sido quitados y ni serán quitados. Porque es la palabra de Dios. ¿Cómo creen que obedecía todos los que empezaron? ¿Cómo llevó ofrenda Abel y Caín? ¿Quién enseñó? Ahí están, hermanos, las instrucciones. Por eso es que la Biblia es maravillosa cuando usted se pone y le pide a Dios que el Espíritu Santo lo ilumine a entenderle, hermanos. Maravilloso. Yo cuando estoy me gozo, a veces me pongo y me siento, a veces leo un texto, me pongo y me vienen lágrimas, lloro y me levanto y estoy alegre y sigo leyendo. Porque es lo que hace la Escritura. Hace renovar nuestra mente, renovar todo lo malo que tenemos y decir, bueno, es que esto yo era, esto tengo que cambiar. Es la palabra que nos hace cambiar. No es, yo sé que la Escritura dice que la fe viene por el oír. No estoy diciendo que no tenemos que escuchar, cuando usted escuche, pero analice, busque quién habla lo verdadero de la Escritura. Hay muchos maestros, muchos pastores en las redes sociales que enseñan bien la Escritura. Hay muchos, yo no los nombro ni doy los nombres, yo conozco, porque no quiero, hermano, que lo tome como algo que honro o venero a hombres, no. Pero yo sé, hay muchos hombres que son hombres de Dios, enseñan bien la palabra y lo dicen tal, y le enseñan, es que hermanos, esta palabra de aquí, este libro, es el más vendido en el mundo y el más odiado en el mundo. Porque este libro lo odian los satanistas, los ateos, lo odian los de la ciencia. Todo el mundo odia este libro. En la India, allá en la China, en Corea, en Japón, todos esos lugares, ellos prefieren quemar este libro y no tener. Pero es el más vendido. De hecho, cuando hicieron la imprenta en Alemania, en Wittenberg, fue el primer libro que hicieron, fue la Biblia. Porque la palabra de Dios, hermano, nunca va a pasar. Jesús lo dijo claramente. Que todo en este mundo va a pasar, pero menos su palabra. Este texto es conocido y repetido casi en todas las iglesias. Hasta lo saben, ¿verdad? Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta ahí lo leen, hasta ahí lo predican y hasta ahí lo enseñan. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hacen un mensaje, una prédica, y yo lo digo, hermano, porque lo escucho. Pero lo que sigue en el texto, hasta lo puse con letritas negras para leerlo mejor. Es el mismo texto, no es que está dividido. ¿Qué dice lo que dice? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, hermanos, el pueblo no fue destruido porque no quiso estudiar. Ellos fueron destruidos porque dos cosas. Porque desecharon el conocimiento y olvidaron la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos. ¿Por qué creen que en Marcos 7 Jesús les enseñó y les dijo, ustedes han puesto mandamientos de hombres y han hecho a un lado el mandamiento de Dios
y se rigen por sus mandamientos, enseñando a los hombres a hacer esto. Si no te lavas las manos, es pecado antes de comer. Yo sé que es algo de higiene, pero ellos lo hacían como pecado. ¿Y qué es lo que el día de hoy en las iglesias no se escucha lo mismo? Ahora como que se ha calmado después de esta epidemia del COVID. Todas esas iglesias de falsos, de prosperidad y tanta cosa, esos se vinieron abajo, porque todo era torcida la palabra. Usaban textos para engañar al pueblo. ¿Por qué? Porque no querían el conocimiento, desechando. El hermano Juan nos enseñó en una enseñanza el martes, él lo dijo de un hombre que dice barbaridades, una arrogancia, una altivez que hay en él, que él dijo, yo lo conozco a este hombre, y es un predicador y tiene miles de seguidores. No sé si hasta ahora tendrá. Él dice que va al cielo y le pide, no él a Dios, sino que Dios le pide consejos a él. Hermanos, ¿hasta dónde está la ignorancia? Y el pueblo dice amén y aplaude. ¿Por qué? Porque no quieren. ¿Qué están haciendo? Están desechando el conocimiento, porque la Escritura no dice que yo tengo que ir a Dios y decirle, a ver Dios, ¿qué me vas a pedir hoy para hacer hoy en la iglesia? No. Al contrario, nuestra oración tiene que ser diferente. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, Espíritu, guíame, para que yo pueda hablar conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad. No es que voy a ir a esperar que Dios me pida consejos. Pero en estos tiempos, como le digo, se ha calmado eso, ya no hay. Muchas iglesias han cerrado, la gente como que abrió los ojos y dejó todas las iglesias, todas torcidas. Pero eso sigue, hermanos, sigue. Hay muchas, como yo les digo, puedo pasar aquí una hora nombrándoles sextas y tantos falsos maestros, dándolos hasta por nombre. Pero eso no es el caso. El caso es, hermanos, de que nosotros tenemos que darle más a esto. Tenemos que tener más en cuenta lo que nos dice aquí. No lo que escuchamos, sino lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hacían en el tiempo de Jesús? Y eso no crean que solo es ahora, eso todo un tiempo ha habido. Esto que estoy leyendo fue antes de Jesús. En Deuteronomio, cuando Josué estuvo parado en el río Jordán y iban a cruzar el río, los levitas estaban con el arca, cada uno de cada tribu, y dice que apenas iban a poner los pies en el río Jordán se abrió. O sea que Josué también abrió las aguas, no solo Moisés, pero por medio del Espíritu Santo de Dios, no ellos. Y Eliseo también, ¿verdad? Y Elías. Él les dijo claramente esta instrucción. Ahí está en Deuteronomio. Te lea. De hecho, Deuteronomio significa como recordancia de la ley. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio. Les voy a hacer por segunda vez recordatorio de la ley. Eso significa la palabra. Y les dijo, cuando ustedes pasen este río, si ustedes obedecen, si ustedes cumplen, ustedes hacen todo lo que Dios mandó a Moisés, escrito en las tablas de la ley, y no se apartan, les va a ir todo bien. Pero si ustedes olvidan, como dice el texto, olvidaste la ley de tu Dios, desechando el conocimiento, no haciendo las instrucciones que les dieron, se van a ir, van a ser esparcidos, van a ir atrás de los Baales, van a hacer lo que ellos hacen, y les dijo, nunca hagan lo que ellos están haciendo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero que fue que se les dijo, eso mismo fueron a hacer. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Lo primero que les dicen, no vayas a hacer, y eso vamos a hacer. A veces nos dicen, no toques ahí. Dice, prohibido tocar. Y es lo que vamos.
En los trabajos ponen una cinta roja porque hay una grúa grande o algún camión subiendo material y esa cinta dice peligro, cuidado, no entrar. Pero ahí vamos por debajo alzando la cinta y pasamos. Yo lo he hecho, por eso que lo estoy diciendo. Es que así, hermano, así somos, lo del hombre así es. Tenemos algo en el corazón que vemos claramente, dice no y decimos nosotros, oh no, sí. Entonces por eso es que el pueblo fue destruido, porque él desechó y olvidó. Por eso, ¿qué les pasó? Todos conocemos. Fueron llevados a cautiverio. Es más, las 10 tribus del norte nunca regresaron, pero van a regresar. Hasta el día de hoy no han regresado. ¿Sabía? No han regresado. Las 10 tribus del norte. La que regresó fue Judá y parte de Manasés. Esas regresaron. Por eso es que el día de hoy se llaman judíos, por Judá. Y están una mezcla ahí. Pero las 10 tribus del norte no regresaron. Están esparcidas en todo el mundo. Entonces, hermano, nosotros, para concluir, nunca no desechemos el conocimiento, más bien pidámosle a Dios que nos dé cada día un conocimiento que cambie nuestra mente. No olvidemos la ley de nuestro Dios. No olvidemos, Jesús dice en Juan claramente, y en las cartas de Juan también escribió, dice que el que ama al Padre me ama a mí, y el que me ama a mí, dice, guarda mis mandamientos. Entonces nosotros tenemos que tener eso, hermanos, siempre a no olvidarnos lo que Él nos enseñó, lo que nos ha dejado escrito, para no ser destruidos. Por eso es que puede ser que usted o yo esté pasando cosas que me pasa esto, me pasa lo otro, arreglo esto, pero me viene lo otro, y nunca puedo, que tengo esta enfermedad, que tengo la otra, que tengo aquí, allá. Y a veces todo eso le echamos la culpa al diablo. Es que, hermano, el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Y puede ser que nosotros estamos olvidando la ley de Dios o estamos desechando el conocimiento por no querer leer, por no querer instruirnos en la palabra de Dios. Así que para que no ser destruidos, puede ser que nosotros mismos nos estemos destruyendo por no llevar tal y como nos dice la Escritura. Así que hermanos, quiero leerles, hermanos, me olvidé, quiero leerles algo. Vaya a Romanos, quiero que usted lo lea para terminar. Una escritura, algo que nos dice Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice, quiero leerle del 28. Del 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ahí van los hijos y nosotros a nuestros padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren lo que dice el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cuántos saben aquí? Yo sé que creo que todos sabemos. No digo cuántos cristianos ni cuántos son hijos de Dios ni nada. ¿Cuántos saben que va a venir el juicio de Dios? Todos lo sabemos. Y ellos sabían, pero igual no hicieron ver.
¿Qué estaban haciendo aquí en lo que está hablando? Desechando el conocimiento. Porque ellos dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, no es que no es que estaban desentendidos, ni que, es que yo no sabía, es que hermano a mí nunca me dijeron. No, ellos sabían. Pero ellos, dice que, esto quiero hermano, por eso que lo que traigo del mensaje, el título era ignorancia en el cristiano. Sé que en el mundo hay mucho, ellos hacen y deshacen afuera. Pero aquí dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No es que va a haber algo de recompensa, ni nada, dicen de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted a veces, y lo digo, esto si puede hacer que le caiga algo que decir el hermano ya me está juzgando, no. Es para que cambiemos, y esto me cae a mí también porque a mí también yo lo he hecho. Si usted está en su trabajo y escucha palabras, chistes vulgares a otra cosa, y usted se ríe con ellos, usted está haciendo lo que está diciendo aquí el verso. Usted está compartiendo eso ahí. Usted está enredándose, como dice Pablo, que el que milita no se enreda con el mundo. Porque usted está haciendo lo que ellos hacen. Y yo solo le estoy dando este ejemplo, así de chistes. Y yo le digo una vez, porque yo una vez me pasó y dijeron tantas cosas en el trabajo y todos se rieron y yo no me reí. Porque estaban hablando algo bien, bien feo, que no lo puedo decir aquí. Y entonces ellos me quedaron mirando y como dice, y bueno, ¿y por qué no se ríe él? Y entonces dijo, uno de ellos dice, ¿hablamos algo mal de ti o te cayó mal? Le digo, no, le digo, tranquilo, no, simplemente le digo nada. Y otro de ellos dijo, ¿verdad que tú eres cristiano? Le digo, sí. Oh, disculpa por las palabras que hablamos. Dice, no sabíamos que tú ibas a la iglesia. No, le digo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo entiendo ellos dónde están. Pero si yo escucho a uno que se llama cristiano y está haciendo eso, hermano, ahí sí yo le voy a decir. Si no haces, no cambias, todo lo que haces va a ser, dice, digno de muerte. La palabra me manda que yo tengo que exhortarlo a él. Pero en el mundo no puedo decirle, no, es que ella es un hijo del diablo, que aquí, que allá. No, porque él no sabe, él no conoce. Él está ignorante completamente del conocimiento de Dios. Pero nosotros que ya conocemos, sabemos quién es Cristo, sabemos por qué vino, por qué murió, por qué Él estuvo en esta tierra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que apartarnos de todas estas cosas. Cada día pedirle a Dios que abra más nuestro entendimiento, abra más nuestro corazón para recibir su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, cada día, cada instante que nosotros leemos la palabra o escuchamos a un hermano, escuchémosle bien. Si él falla, corrijámoslo o decirle, hermano, mire, no entendí, quiero que me explique por qué dice esto así, usted lo dijo de esta manera. Eso es lo que nos manda la Escritura, por eso es que dice exhortaos unos a otros, amados unos a otros, y de estar juntos y unánimes. Eso es de estar juntos y unánimes, que todos estemos en lo mismo. Si decimos Dios es la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos tenemos que decir sí. No es que decir, es que yo creo, es que yo pienso, no, es que ese yo creo y yo pienso, eso no existe. Lo que dice la Escritura, Santiago 5:12 y en Mateo 12, nos dice que el sí sea sí y el no sea no. Entonces, de eso que nosotros tenemos que exhortarnos y decir, hermanos, en algo estamos fallando y tenemos que corregirlo. Hermano, fallaste, tienes que corregirte. Y como lo vuelvo a repetir, cuando usted escuche algo de mí, dígame, corríjame. Yo estaré agradecido porque de esa manera aprendo. Amén. Y que hermano, Dios les bendiga, nos ponemos de pie.
Vamos a orar. Bendito Dios Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te rogamos y te pedimos, Señor, en esta hora, no sabemos el día de mañana, pero en esta tarde, cada momento que abramos tu palabra, tu escritura, ayúdanos a salir de toda ignorancia que pensamos que hacemos bien delante de ti. Ayúdanos por medio de tu palabra a corregirnos los unos a los otros. Ayúdanos por medio de tu palabra a que podamos ser cada día más bondadosos, tener amor más por las almas, a que cada día aprendamos más de lo que tú nos enseñas. Ayuda a nuestros hermanos, pastores, evangelistas, que están enseñando tu palabra en diferentes lugares, misioneros que van a diferentes países donde rechazan tu palabra. Ayúdalos, Padre eterno, a entender y que ellos puedan enseñar tal como está escrita. Gracias te damos, Padre, por este momento. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que no pudieron igualmente. Que tu bendición esté en cada uno de ellos, de nosotros. A los que nos escuchan por las redes sociales, igualmente llegue tu bendición. Llévanos con bien, Padre eterno, a nuestros hogares en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te rogamos que tu bendición esté con nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.